Perfecto. Bueno, este es un trabajo práctico, como siempre digo, muy lindo porque, bueno, acá vamos a aprender lo que sería todo arterias y venas. Miriam, perfecto. Ahí está Miriam, recién lo pagó. Bueno, todo lo que sería arterias y venas. Hay cosas que nos interesan más que otras, esto es cierto. Hay algunas cosas que las vamos a ver en aparato del sistema, en estructura y función humana 2, como por ejemplo arterias y venas de miembros inferiores y superiores, algún pantallazo si dio el profesor en la clase teórica, es cierto, pero bueno, lo vamos a ver con mucho más de miembros en aparato osteoartromuscular. Y las venas y arterias del sistema nervioso, del cerebro, por ejemplo, la vamos a ver en estructura y función humana 2 también. Así que bueno, ahora es como para que ustedes sepan y entiendan la parte práctica y para qué nos interesa este trabajo práctico. Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que entender es que tenemos un circuito cerrado de vasos sanguíneos en donde ingresa, a ver, Melina, me cortó Melina la inspiración, a ver, Melina, pregunta. Bueno, si no tiene ninguna pregunta, bueno, perfecto, la manito la dejamos para cuando yo finalice esta pequeña introducción, que le va a servir de mucho. Y después, obviamente, vamos a la parte práctica. Yo le voy a dar algunas preguntas para que ustedes las respondan, obviamente en grupo, como siempre hago, y algún cuestionario, o dar algún tema bastante corto y práctico, como siempre digo, cosa de que un alumno, dos o tres, como es de costumbre en el práctico anterior, puedan hablar corto, conciso y aprobemos o desaprobamos el práctico. Eso depende de ustedes. A quién ponen de coordinador para que hable y demás. Ya ustedes saben, en el trabajo práctico anterior, tengo que felicitarlos porque dieron muy bien la final, así que está perfecto. Lo más importante es que todos hayan escuchado y hayan aprendido cada una de las cosas que son importantes para la toma de la presión arterial y para poder hacerlo de una manera correcta. Perfecto, empezamos entonces el trabajo práctico. Yo, como les dije anteriormente, es un circuito cerrado de sangre, los vasos sanguíneos, de sangre que pasa por un lado del corazón, lado izquierdo, sangre oxigenada, por toda la mitad izquierda del corazón, tanto aurícula izquierda como ventrículo izquierdo. Y a su vez, esta sangre oxigenada llega por unas venas llamadas venas pulmonares. Tenemos dos venas pulmonares derechas que vienen del pulmón derecho y dos venas pulmonares izquierdas que vienen del pulmón izquierdo. Son las venas pulmonares, son las únicas venas que transportan oxígeno en el cuerpo humano. Salvo en el embarazo, es más, pero las únicas venas que transportan oxígeno son estas. Y bueno, llegamos a toda la mitad izquierda del corazón. Ustedes ya saben el mecanismo en donde tenemos una apertura de las válvulas cuando la aurícula se llena de sangre y así puede pasar sangre al ventrículo, luego una sístole ventricular que permite la apertura de las válvulas, en este caso aórtica, y sale sangre a la aorta. ¿Perfecto? Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que la aorta no sale hacia abajo, como los dibujitos que yo les solía hacer a mis alumnos años anteriores. Es un dibujito bastante didáctico en donde lo hacemos al corazón como 4 cuadrantes y ponemos la arteria, las venas pulmonares, perdón, y la arteria aorta hacia abajo. Bueno, en este caso no sale hacia abajo. Ustedes tienen que saber que se dirige hacia arriba la arteria aorta.
Es un tronco bastante grande, grueso, de grueso calibre. Las arterias, acuérdense ustedes, son vasos fundamentalmente de resistencia, en donde van a tener una capa muscular bastante gruesa a comparación de las venas. Esa es la parte práctica. Por eso muchas veces las arterias se engrosan en el caso de un individuo que pase los 60 años de edad, y ya entramos en una variedad que se llama arterioesclerosis, donde la arteria se vuelve tortuosa, pierde su elasticidad normal y se propensa para acumulación de lípidos y plaquetas, generando la enfermedad que puede producir una trombosis arterial aguda, dando un infarto en algún sector del cuerpo, en el caso del corazón, infarto agudo de miocardio. Entonces, la arteria aorta sale hacia arriba, tronco bastante grueso de la arteria aorta, y cuando sale hacia arriba lo que tienen que entender ustedes es que solamente brinda dos ramas bastante importantes que las tienen que conocer, y esto es pregunta de examen, que se llaman arterias coronarias. Arteria coronaria derecha se dirige a la parte derecha del corazón, y la arteria coronaria izquierda, con sus dos ramitas, que se dirige a la parte izquierda del corazón, a irritar la parte izquierda del corazón. Esto también es muy importante que lo sepan, porque cuando la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo, es muy reciente los orificios de las arterias coronarias. Es decir, que cuando el corazón está en diástole y luego pasa a sístole, permite el flujo de salida y el llenado de las coronarias con riego sanguíneo. Este riego sanguíneo se produce de una manera muy constante, porque yo lo que le dije, que el corazón tiene un flujo sanguíneo constante, necesita muchísima oxigenación, porque trabaja durante toda la vida. El corazón no descansa, ni siquiera durante el sueño. Es decir, baja un poco la frecuencia cardíaca durante el sueño en un patrón normal, pero no disminuye su contractibilidad. Esa la hace de manera automática durante toda la vida. Si nosotros vamos un poco más hacia arriba, y en este sector que le estoy señalando, acá sale la aorta pega una vuelta. A esa vuelta que pega le llamamos callado de la aorta. ¿Okay? Este callado de la aorta, esta vuelta que pega la aorta, es muy importante, porque acá brinda ramas que van a ser de suma necesidad para la oxigenación tanto de los miembros superiores como del cerebro, oxígeno al cerebro. Bien, ahí tenemos la primera rama del callado de la aorta, se va a llamar tronco brachiocefálico derecho, este sector que yo me estoy señalando. Si nosotros tenemos el tronco brachiocefálico, que es un tronco bastante grande, menor calibre que la arteria aorta, este tronco va a brindar a su vez dos ramas. Por un lado, subclavia, arteria subclavia, que va por detrás y un poco por arriba de la clavícula. Para que ustedes se sepan bien, está la clavícula, este es el hueso clavicular. Es un hueso largo, un hueso bastante plano, y por detrás de ese hueso y un poco por arriba, por encima, va a ir la arteria subclavia. Subclavia en este caso derecha, que se dirige luego al sector axilar. Para cambiar su nombre, solamente cambia el nombre en diferentes regiones topotómicas. En este caso, cuando pasa por la región axilar, va a llamarse arteria axilar, para luego finalmente convertirse en la arteria humeral, que va por dentro y por debajo del bíceps. Este es el bíceps, es un músculo que generalmente permite la contracción y la flexión del antebrazo con respecto al brazo, y este músculo entonces por debajo pasa. Este es el pulso humeral o pulso braquial, también le solemos llamar en algunas literaturas,
que nosotros tomamos cuando vamos a cuando tenemos que averiguar la presión arterial de una persona. Ahí es donde vamos a poner el estetoscopio, la campana del estetoscopio, para que este pulso finalmente termina desapareciendo cuando inflamos el manómetro. ¿Okay? Perfecto. Luego pasa por el pliegue del codo y finalmente se convierte en dos ramas que van a ser muy importantes. La rama que sería la antena del radio, acuérdense bien, este es el hueso radio, y se va a llamar radial. Y por dentro, la arteria cubital. ¿Qué es lo que pasa? La arteria radial es muy importante, y lo vuelvo a repetir, para ustedes, para que puedan tomar el pulso y la frecuencia cardíaca y todas las características del pulso, dureza, amplitud, frecuencia cardíaca, la presión del pulso, si es un pulso duro, si no es duro, y si estamos pensando en un paciente que tiene hipertensión arterial y demás. Para luego finalmente pasar a convertirse en arcos palmares, arcos arteriales, donde vamos a tener diferentes ramas de la arteria en donde se une la cubital con la radial, me forma arco palmar y arco dorsal, para luego finalmente unirse finalmente para poder producir la oxigenación de, en este caso, todos los músculos de la mano. Entonces, hasta ahí lo que vendría a ser este famoso tronco brachiocefálico, o por lo menos el 50%. Porque el otro 50% del tronco brachiocefálico va a ser una arteria muy importante que se va a llamar carótida primitiva derecha. ¿Okay? Esta carótida primitiva derecha, para que ustedes puedan saber, es una arteria que llega al cerebro, pero que se divide antes en el ángulo de la mandíbula, se divide en dos. Por un lado, la arteria carótida externa, que se dirige con una rama oftálmica, una rama cefálica y una del cuero cabelludo, y una rama para la parte inferior de la cara, tres ramas, y luego profunda para pasar a formar parte del polígono de Willis y dirigirse hacia diferentes partes del cerebro en tres ramas, que ya la vamos a ver en Estructura y Función Humana 2. ¿Ok? Hasta ahí entonces lo que tenemos, tronco brachiocefálico derecho. Luego la arteria aorta sigue su callado y se dirige un poco más hacia abajo, y en este sector que yo me estoy señalando, un poco más hacia arriba del manubrio external, va a producirse una rama de este callado de la aorta que se va a llamar carótida primitiva izquierda, ¿bien? Que hace lo mismo que la carótida primitiva derecha. ¿Se acuerdan que tomamos el pulso de la arteria carótida? Bueno, por ahí es donde pasa esta carótida primitiva izquierda, que luego se va a convertir en externa e interna, y finalmente la rama subclavia izquierda, que tiene el mismo significado que les conté anteriormente que la subclavia derecha. Bien, eso en la parte práctica, eso chicos se pregunta muchísimo, así que bueno, quería que lo sepan antes de empezar también el trabajo práctico. Siempre me gusta dar una introducción al respecto. Y algo más que les quería contar, la arteria abdominal, esto también suele ser pregunta de examen. La arteria aorta abdominal es un tronco bastante grande, bastante prominente, que lleva sangre oxigenada a todos los órganos abdominales. Se dirige casi pegado a la región de la columna vertebral dorsal y la columna lumbosacra. Antes de su división, obviamente, esta arteria brinda muchísimas ramas. Estas ramas van a ser, por un lado, el tronco celíaco, que es muy importante que ustedes vean, porque el tronco celíaco es un
gran tronco, el primer tronco de la arteria aorta abdominal, y me dirige sangre a lo que vendría a ser el estómago, el hígado y el páncreas. Este tronco celíaco lleva sangre aproximadamente en un 30 o un 35% del flujo sanguíneo o riego de la arteria aorta, así que es bastante importante. Ustedes se imaginan que el riego sanguíneo en el hígado es lo primordial. El hígado necesita, al ser un órgano metabólico, muchísima cantidad de sangre, tanto arterial para oxigenación de las células, como de los hepatocitos, como sangre venosa, que se dirige también para metabolización de diferentes tipos de sustancias y su posterior salida para unión con la vena cava inferior. Perfecto. Cuando nos vamos un poco más hacia abajo de la arteria aorta abdominal, brinda diferentes ramas, tanto hacia la derecha como a la izquierda, para diferentes órganos pares. En este caso, los riñones. Ramas arteriales de las suprarrenales, dos, que se dirigen a las glándulas suprarrenales que se encuentran por encima del riñón, y ramas renales que serían arterias renales, tanto derecha como la arteria izquierda. El flujo sanguíneo en este caso es de aproximadamente un 25% de toda la sangre que lleva la arteria aorta. Así que ustedes se imaginan, y esto creo que lo dije en el trabajo práctico pasado, bueno, lo vuelvo a repetir ahora, para algunos chicos que quizás no pudieron escucharlo, ustedes se imaginan la cantidad de sangre que pasa por el riñón. Y lo importante que es el riñón en el control de la presión arterial. El mecanismo riñón-corazón en la presión arterial es fundamental. Así que eso sí o sí lo tienen que saber. Si nos vamos un poco más hacia abajo, vamos a tener de la arteria aorta, entérica superior, mesentéricas inferiores, que se dirigen tanto a la porción superior de los intestinos, intestino delgado, con su porción superior del colon, mitad del colon ascendente, colon transverso, y mitad del colon descendente, o un tercio, y la mesentérica inferior, que se dirige a todas las venas, tanto rectales, anales, como el tercio inferior del intestino delgado, como el intestino grueso. Bien, perfecto. A su vez, esta arteria aorta abdominal, tenemos que hablar un poco de la división, cuando pasamos un poco la región periumbilical hacia abajo, a la mitad del hipogastrio, esta arteria se va a dividir en dos. Esto es lógico que se produzca porque necesitamos riego sanguíneo en los miembros inferiores, entonces necesitamos dos tipos de arterias. Por eso es que este tronco arterial se va a dividir en dos. Por un lado, arteria ilíaca, y a su vez la arteria ilíaca se va a dividir en dos, ilíaca interna e ilíaca externa. La ilíaca interna se dirige a todos los genitales, en el caso de las mujeres, genitales femeninos, y en el caso de los varones, genitales masculinos. Forma las arterias gonadales, arterias penianas, arterias espermáticas, testiculares en el varón, y en las mujeres, arterias uterinas, las arterias que irrigan toda la parte del perineo, las arterias clitorianas, vaginales y vulvares. Y si nos vamos a la ilíaca externa, esta va a dirigirse hacia los miembros inferiores, formando así, en el ángulo del miembro inferior, o sea, justo en la raíz del miembro inferior, transformándose en la arteria femoral. Bien, esta arteria femoral, que viene con un pulso femoral que sí se lo puede tomar, pero que es bastante complejo, porque lo tenemos que hacer acostar al paciente, lo tenemos que hacer flexionar el muslo con respecto al abdomen, y ahí podemos colocar los dedos, y en este caso es bastante incómodo para los pacientes.
se dirige de una manera interna y algo profunda, muy cercana al hueso femoral, para luego cambiar de nombre en la región poplitea, en la región por detrás de la rodilla, creo que le expliqué en el trabajo práctico anterior, formando la arteria poplitea. Bien, solamente cambia de nombre en los diferentes tipos de regiones. Luego se dirige a dividirse en dos, finalizando este hueco popliteo en arteria tibial posterior y tibial anterior. La tibial anterior se dirige hacia la parte anterior de la pierna, la tibial posterior hacia la parte posterior de la pierna, brindando ramas profundas y perforantes a diferentes tipos de músculos, gastrocnemios, que son los músculos de la pantorrilla, el sóleo, el tibial posterior, y la tibial anterior hacia este músculo tan importante para poder caminar, que es el tibial anterior, bien, que permite la flexión del pie. Si nos vamos entonces un poco más hacia abajo, vamos a tener que la arteria tibial anterior se va a unir con la arteria tibial posterior, pero para que esto ocurra, la arteria tibial posterior se dirige hacia adentro y pasa por debajo del maleolo interno. Entonces el pulso tibial posterior es el pulso que se lo toma por detrás de la saliencia ósea del tobillo, que es el maleolo tibial interno. ¿Okay? Luego se unen estas dos arterias para formar la arteria pédea, aproximadamente en el tercero o cuarto metatarsiano se puede tomar este pulso. Es también superficial, es muy importante para los pacientes diabéticos, para los pacientes que tienen una insuficiencia arterial, una insuficiencia en la circulación, en caso de hipertensos, en caso de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, es muy importante tomarlos. Y luego pasa a formar parte de los arcos, bien, arcos pedios plantares y arcos pedios dorsales para finalmente pasar a formar la capilaridad, que es la unión de estos vasos sanguíneos, y luego posteriormente regresar la sangre ya carbooxigenada como venas. Bien, ese sería el segmento arterial entonces que ustedes tienen que conocer y que por lo menos le vamos a preguntar entonces en este parcial que se viene. Por lo menos la parte práctica ya le estoy diciendo y espero que les sea útil. Bien, perfecto. Vamos a hacer entonces el trabajo práctico. Cada comisión entonces, como siempre digo, se van a reunir, van a ver la parte venosa. La parte venosa, yo le expliqué la parte arterial, ahora ustedes me la van a decir a la parte venosa. ¿Ah? Bien. La parte venosa que quiero que sepan ustedes son 9 comisiones, creo que son, o 10. Bien. 5 comisiones de la comisión número 21. ¿Se encuentra la comisión número 21? En el coordinador. Chicos, tomen nota lo que digan, ¿no? Sí, profesor. Perfecto, Juan José, comisión 21. Bueno, de la comisión 21 a la comisión 26, me van a decir las ramas de las venas del antebrazo. Las venas del antebrazo, yo lo que quiero es que, como siempre digo, como es un trabajo práctico, quisiera que me lo digan de una manera lo más conciso posible. La información, como siempre les digo, la pueden sacar de internet, obviamente de Google académico, claro que sí, o de alguna página, página de cardiología, alguna página que ustedes sepan que realmente se puede, y no que sea una página que no te enseñe nada, eso digo, siempre tiene que ser académico. Pero sí me interesa mucho que ustedes busquen en internet y se vayan siendo parte de esta bibliografía que cada vez se está utilizando mucho más. Entonces, todas las venas
de la parte del antecaso de la comisión 21 a la comisión 26. ¿Ah? 1 o 2 alumnos por comisión, eso lo eligen ustedes, puede ser el coordinador o cualquier otro alumno, lo debaten en su comisión y eligen quién va a exponer. Quiero que sean lo más conciso posible. ¿Por qué les digo esto? Va a ser muy importante que desde hoy y para siempre, en su vida, ustedes puedan entender bien este tema. Porque acá es donde van a poner vías, acá es donde van a realizar el acceso venoso periférico, tan importante tanto en adultos como en niños, de acuerdo a la especialidad que ustedes elijan el día de mañana, pero siempre lo van a tener que hacer. ¿Ah? Entonces, quisiera que me lo digan entonces esto, bien detallado, clarito, les doy una pista, la M del codo, bueno, quiero que esté todo eso bien dicho, y más o menos, porque no sé si vieron enfermedad quirúrgica todavía, ¿no? Más o menos me digan dónde es la punción de las venas, dónde se hace más frecuente. Se puede hacer en cualquier lado, obviamente. He visto pacientes que le tenían que poner en la mano un acceso venoso porque tenía, pero obviamente si lo vamos a hacer lo mejor posible y en la parte teórica, bueno, que me diga más o menos cómo la punción y demás. Eso sería bueno también que lo escuchen todos los otros chicos. Así que bueno, 1 a 26. Y después de la comisión 27, creo que es hasta la 30. Comisión 27 hasta la 30, a ver. Hasta la 29, si no me equivoco. Hasta la 29, perfecto. Comisión 27, 28 y 29. Me van a hablar también de un tema muy importante de acceso venoso, pero en este caso sería de los miembros inferiores. Me interesa mucho que sepan las venas del miembro inferior, principalmente de las piernas, que lo sepan explicar, pero no las profundas, las superficiales, porque esa es la que preguntamos en el examen, y también una vena bastante importante, que es una vena, bueno, le tiro una pequeña ayuda, así como le dije la M del codo a los chicos de las comisiones anteriores, del tema que van a tener. Bueno, ustedes, quiero que me hablen bien de la safena, de la safena. ¿Por qué le digo esto? Porque algunos chicos van a hacer la parte quirúrgica, la parte de enfermería quirúrgica, se van a especializar en esto. Y es muy importante también saber que existen las varices, existen las venas varicosas del miembro inferior y que en muchos casos me pueden producir trombosis, me pueden producir flebitis o tromboflebitis, donde esas venas se inflaman. ¿Ok? Entonces vamos a ver la parte práctica para ustedes de miembro inferior. Listo, chicos. Doy 15 minutos. Ustedes ya saben, de una manera rápida, concisa, precisa. Hablan entre ustedes quién va a ser el que va a dar la lección. Y 15 minutos. ¿Bien? Listo. 15 minutos.